Todas y todos vamos a sufrir o hemos sufrido algún episodio de depresión durante nuestra vida, más o menos agudo, a veces por situaciones puntuales, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una separación. Otras veces por factores que conforman nuestra personalidad. Se puede manifestar de muchas formas. Lo importante es saber que siempre lo podemos compartir y se puede tratar. Así comienza Lado E. ¿Qué entendemos por depresión? Es sumamente importante hablar de la temática para concientizar y sensibilizar a la población, teniendo en cuenta que, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, esta patología vinculada a la salud mental afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. A nivel de la región, la Organización Panamericana de la Salud estima que 1 de cada 4 personas en las Américas padece enfermedades mentales, siendo la depresión una de ellas. Se trata de una enfermedad común pero grave que tiene un fuerte impacto en la vida cotidiana y afecta la capacidad de los individuos de trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida. Si bien algunos tipos de depresión tienden a darse en el entorno familiar, también puede ocurrir en personas que no tengan antecedentes de depresión. Es importante destacar en este escenario que no todas las personas con enfermedades depresivas manifiestan los mismos síntomas. La gravedad, frecuencia y duración de los síntomas varían dependiendo de la persona y su patología específica. La OMS insiste en no subestimar sus síntomas y recomienda consultar con un profesional de la salud si se sospecha que podría padecerla. Es un trastorno que puede tratarse con la ayuda de atención médica especializada, acompañamiento terapéutico y diversos tratamientos disponibles. Bueno, y para hablar de depresión, acercarnos un poquito más a lo que es y lo que podemos hacer en el caso de sufrirla de diferentes maneras, es que estamos recibiendo con mucho gusto a Cristian de los Santos, que es licenciado en Psicología, especializado en Psicología Grupal, Psicogenealogía, que ojalá podamos saber un poquito de lo que se trata. Y además vamos a estar recibiendo por Zoom a Alejandro de Barbieri, que es psicólogo clínico y escritor, seguramente todos ustedes lo conozcan, para tratar de ahondar y conocer un poquito más de la depresión. Bueno, si te parece, empezamos por ahí. ¿Qué es o qué conocemos como depresión? Bien, bueno, antes que todo, las gracias por habilitar estos espacios para poder conversar de esto de una manera más, digámoslo, educativa, de un poco más revitalizante y entusiasta, ¿no? Porque de hecho ya en sí el tema genera como una energía bastante densa, ¿no? Porque no hay quien a veces, como tú mencionabas en el comienzo, personal o en la familia, ¿no? Se ha visto a veces afectado por un poco por la temática que nos convoca hoy. Sí. Tal vez como comenzar un poco algo que puedan encontrar las personas en general en buenas fuentes de internet, empezar como algo, ir más de manual y algo estrictamente académico, entender la depresión. Bueno, hoy desde la psicología y la psiquiatría se la entiende, ¿no? Como una enfermedad mental, ese sería el diagnóstico, ¿no? La depresión tiene una serie de características como puede ser incluso un trastorno, les trae trastorno del estado de ánimo, cierta labilidad emocional, una culpabilidad profunda, angustias profundas, falta de ganas de vivir. Hay muchas señales que tal vez después las podamos ir como repasando a veces, como tú adelantabas, se puede presentar de muchas maneras. Eso tal vez podría ser como una aproximación a entender algo como puramente académico, ¿no? Algo Claro. de una definición en sí. Tal vez de mi parte lo que me gustaría compartir con ustedes y toda la comunidad de Lado B es también entenderla desde un lado más cualitativo, más existencial, para entender a veces esos pormenores que me parece que es algo que si también revisamos estadísticamente, mundialmente, afecta a millones de personas en el Sí. mundo. Es algo que también trasciende, vamos a decir, los estratos sociales. También vamos a poder revisar cómo deportistas de élite que tienen mucho dinero o artistas del mundo de la música, de la pintura, un trabajador, toda la gente en general a veces puede estar tranquilamente atravesado por este fenómeno. Es el episodio emocional o el sufrimiento psíquico más frecuente dentro de todas las patologías psiquiátricas, quizás. Sí, podríamos entenderlo así. De hecho, las que no están, a veces esas estadísticas como que reflejan, ¿no? Y pueden Sí. poner en evidencia,
pero hay muchas otras tantas que están como ciertamente invisibilizadas. Claro. Hablar de este y otros temas que hacen a la cuestión también tiene como un tema tabú, ¿no? Es como hay una vergüenza personal y familiar de poder hablar Ahí del está. tema. ¿Y por qué si, como decíamos al principio, casi todos los especialistas coinciden en que en algún momento de la vida vamos a tener un episodio de depresión, quizás más corto, más largo, más agudo, más leve, pero ¿por qué se estigmatiza tanto? Si todos en realidad somos capaces de ponernos en el lugar de esa otra persona. Bueno, capaz que ahí podremos aludir un poco a una cuestión educativa, a un fenómeno cultural en la cual todas y todos hemos estado, vamos a decir, atravesados por una serie de creencias que en esto, ¿no? Generan ciertas vergüenzas, genera cierta como incapacidad. Y después habla como más desde los fenómenos de habilidades psicológicas o de gestión emocional que uno puede tener para realmente animarse a pedir ayuda. Sobre todo los varones, por ejemplo, Sí. también hemos sido muy estigmatizados en estas creencias habituales como el varón no llora, Es más o fuerte. es más fuerte, o si tú mostrás este lado emocional y sentimental, sos débil, ¿no? Entonces... ¿Y cómo me doy cuenta si estoy atravesando una situación como esta? Porque la depresión se manifiesta de distintas formas. Uno tiende a pensar que una persona deprimida está triste, no se quiere levantar. En algunos casos es así, pero en otros quizás no. Siempre la depresión viene acompañada de la tristeza o ¿puedo estar triste sin estar deprimido? Sí, ciertamente, inclusive a veces uno puede estar cursando un cuadro de depresión y, digámoslo así, ser socialmente funcional a veces, ¿no? Ajá. Seguir cumpliendo con sus labores, con su trabajo y entender bueno, que eso es la vida en sí misma, y no tiene un momento a veces para preguntarse o conectar, que eso me parece que es una de las dificultades que tenemos socialmente y que por suerte no más de hace 20 años, por ejemplo, se empieza a hablar de un concepto que había desarrollado en la década del 90 Salo Baeymayer y retoma Daniel Goleman, que lo pone arriba de la mesa y entra al mundo académico, es inteligencia emocional. O Ujú. sea, es la capacidad de realmente conectar con lo que estoy sintiendo y poder pensar mis emociones, en definitiva, ¿no? Y esto que parece muy fácil, tal vez conversar entre tú y yo y los que estamos aquí presentes, que podríamos tener esa capacidad de darnos cuenta, créeme que no es tan de sentido común. ¿Y lo puede detectar alguien que esté en el entorno? Yo creo que sí. Hay gente que no precisa tener una profesión de la salud mental, sea un psiquiatra o un psicólogo, para a veces tener esa agudeza de darse cuenta que alguien en su entorno lo está percibiendo ciertamente angustiado, ¿no? Estaba interesante algo que me preguntabas, este, capaz que diferenciar un poco ahí entre lo que sería una tristeza y una depresión, ¿no? Porque a veces ciertamente confundimos. Una tristeza todos creo que hemos atravesado y como bien adelantabas, podríamos atravesar momentos de tristeza, pero esto es como algo más estructural, ¿no? Porque esa tristeza se vuelve como hasta algo más profundo todavía. Bien. Es un estado de angustia permanente, es un estado estructural de la personalidad, de su forma de pensar, de su forma de ver el mundo, de su forma de hablar, de su forma de hacer, o básicamente todo lo contrario, lo que no dice, lo que no hace, y tiende la persona a veces incluso hasta como empezar a guardarse, irse hacia adentro, ¿verdad? Ujú. Entonces esto es a veces esa sugerencia que se hace del pedido de Ahí ayuda, está. es todo lo contrario, es un acto de valentía darse cuenta que en la vida solo no vamos a llegar a ningún Bien. lado. Y podemos evitar otros desenlaces quizás más Totalmente, porque complejos. la depresión como tal puede desencadenarse en muchas formas, por ejemplo, de adicciones. Ujú. Bueno, Uruguay nomás, es uno de los países que más tasa de suicidio tiene. Sobre eso vamos a hablar dentro de un ratito, pero me interesa quizás consultarte a ti, que has estado muy cercano al mundo de la educación, y también quizás podemos convocar a Alejandro de Barbieri, que creo que ya está pronto por allí, para hablar un poco de lo que sucede con la depresión y los adolescentes, ¿no?
primero porque es una población vulnerable donde muchas veces se dice que aparecen muchos de estos episodios. Es un momento de cierta fragilidad emocional, si se puede decir así, capaz que Sí, está mal. no, Pero, está perfecto. y además porque hemos pasado esta pandemia y todo lo que ha dejado, y creo que ha tenido serias consecuencias específicamente en esa franja etaria. No sé si está pronto Alejandro de Barbieri Sí, por sí, allí. ¿Nos estás aquí escuchando, estoy. Alejandro? Sí, un gusto, gracias por la invitación y también a compartir con mi amigo Cristian, un crack. Síganlo en La Física del Pensamiento, que hacen un trabajo fantástico Bien. de psicoeducación, y gracias a ti por la invitación aquí al lado B. Alejandro, bueno, te conocemos bastante porque te gusta hablar del tema y que esto llegue de muchas formas a la gente. Psicólogo clínico, logoterapeuta, bueno, has dado clases en la Universidad Católica sobre análisis existencial y terapia existencial, así que estoy con dos profesionales a los que les gusta incurrir en esto del existencialismo. Y creo que tiene mucho que ver con esta etapa de la adolescencia. Sí, se puede. Cristian lo explicó muy bien, el diagnóstico de depresión, y después hay un abordaje existencial, como de distintas corrientes o distintas dimensiones de la persona, pero la depresión tiene que ver con esto de lo que habla Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio, ¿no? Él ahí explica que la sociedad del cansancio se transforma en la sociedad del rendimiento, donde la gente termina rindiendo sin rendir. Y eso genera una gran depresión. De hecho, él dice una frase que a mí me quedó grabada. Dice, el lamento del depresivo, nada es posible, solo se explica en un mundo que le hizo creer que todo es posible. Entonces tú me preguntás por la adolescencia, y bueno, imaginemos chiquilines entre 11 y 13 años que estuvieron en casa, o entre 13 y 15 años, ¿no? De los 2 años, digamos, de 2020, o de los 10 a los 12 que estuvieron en casa sin salir, sin socializar con sus padres, sin recursos para atravesar el malestar. Bueno, obviamente la depresión, que ya nos preocupaba en toda la población, pero bueno, sobre todo en los adolescentes, tenemos que nosotros los adultos darles herramientas para que puedan atravesar el malestar, ¿no? Darles recursos sanos para que puedan hablar de su dolor y que no se transforme en una depresión, ¿no? Una cosa que les quería preguntar a los dos, porque de hecho lo decíamos en la presentación, hay que tener en cuenta que es, bueno, un episodio se puede transformar en una patología, pero es tratable. Hablabas ahora, Claro. Alejandro, de las herramientas que le podemos brindar a los adolescentes. ¿Qué podemos decirle a quienes nos están mirando, sea tengan la edad que tengan, sobre esto justamente? El tratamiento, las herramientas, ¿qué se hace? Bueno, algo comentó Cristian, ¿no? Tristeza no es depresión, la tristeza es un sentimiento normal. Uno hace un duelo porque se involucra. La persona el cuarteto de Nos tiene esa canción preciosa, pero el verso es depresivo. Dice, no me involucro en la pareja, así no sufro cuando me deja, ¿no? Entonces, si vamos por la vida sin involucrarnos, tampoco amamos. Entonces, uno hace un duelo porque quiere, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, lo que recomiendan todas las organizaciones, es mantener un estilo de vida saludable, ¿no? La alimentación. Por algo también decía Cristian que si la depresión puede influir el consumo de alcohol, puede influir el consumo de sustancias, ¿no? Mantener contacto social. Por eso, en la pandemia, cuando hubo más estar encerrados o con pocos vínculos, afecta la autoestima del adolescente y afecta la depresión, ¿no? Y está directamente vinculada. También los adultos mayores, la gente que en la pandemia tuvo pocos recursos personales o no buenos vínculos, y a su vez no tenía un Zoom, por ejemplo, bueno, la pasó peor que aquel que tenía más recursos, que tenía un Zoom, que estaba más contenido, ¿no? Sí. Practicar deporte, actividad física, ¿no? Bueno, mantener una red social de apoyo. Todo esto ayuda a que la persona pueda, si tiene una depresión, primero el diagnóstico, que también habló mi colega, y que con terapia, con psicoterapia y con medicación, cuando es necesario, se sale adelante, ¿no? Porque también hoy en día se ha avanzado muchísimo y hay muy buenos tratamientos. A veces es preciso una internación, si hay un trastorno mayor que implica una internación, y todo eso tenemos que nosotros desestigmatizar la salud mental. Cuando alguien tiene algún otro problema, alguna otra enfermedad, nadie critica ni dice está inventando. Todavía la salud mental, claro, a veces
está esa mirada de que se hace el Sí. depresivo, y eso lo tenemos que cambiar, ¿no? Eso era una de las preguntas, capaz que Cristian también nos podés responder. Muchas veces nos pasa que vemos a una persona que está así en esa situación, cuando una depresión está afectando su vida cotidiana y que no tiene ganas ni de levantarse de la cama, quizás. Y dale, hace algo, salí, también tenés que poner de voz, ¿no? Esas son frases que se escuchan. ¿Es así? Bueno, está buena la pregunta porque creo que a veces también genera como una especie de contradicción en sí misma. A veces cuando le decimos a alguien, dale, che, no estés triste, vamos arriba. Y hablar también de depresión implica, obviamente, hablar del mundo emocional y psicológico, pero también tenemos que hablar de la bioquímica corporal que está manifestando ese cuerpo. Porque si yo le digo a alguien, dale, no estés triste, tenés que ser feliz, vamos arriba, su cuerpo no está produciendo la bioquímica específica como dopaminas, endorfinas, serotonina, ¿no? Para realmente producir ese estado de ánimo. Entonces quedaría como en el orden solo de lo discursivo. Claro. La persona está entendiendo que tiene que ser feliz, pero como su cuerpo no lo logra producir, porque viene en un estado permanente, esto es lo que tratamos de hablar, un estado de tristeza puede ser un rato, un par de horas, un par de días, puedo estar haciendo un duelo, pero un estado de depresión es algo mucho más extendido en el tiempo. Imagínate tú cuando en realidad pasás entonces en un estado permanente de semanas o meses o inclusive años, que hiciste que tu cuerpo memorizara eso. O sea, tu cuerpo generó una adicción a esa forma tuya habitual de funcionar. Cuando digo adicción me refiero a toda la bioquímica, fisiología y a nivel neuronal, ¿no? Entonces no Bien. tiene a veces en su registro psicológico, emocional, la posibilidad de conectar con lo que esa persona le está intentando decir. No es una cuestión de voluntad. No es exactamente una cuestión de voluntad. En este caso también me gusta traer a Nietzsche cuando él habla de la voluntad, porque a veces también hablar de estos temas que son de un orden cualitativo, pensarlos binariamente ya nos presenta un error de concepto. Cuando digo binariamente me refiero que, che, ¿tiene voluntad o no tiene voluntad? Claro. Entonces Nietzsche dice algo así, no, la voluntad termina siendo la resultante de dos fuerzas. Yo puedo tener una linda idea, pero en realidad mi monopolio mental en el cual habitualmente yo funciono, la resultante que va a ser, bueno, seguramente que gane la manera habitual que yo tengo de funcionar. Si una persona me dice que yo debería hacer tal o cual cosa y me suena bien, o yo por motus propios la puedo tener a la idea, Claro. pero no paso a la Ahí acción, está. no es que no tenga voluntad. En realidad la resultante es, bueno, seguramente que no pase a la acción. Ahí se puede producir como un círculo vicioso, entre Totalmente. comillas. Alejandro, un poco tiene que ver con lo que decías, Claro. esa frustración, ¿no?, que uno puede sentir cuando no logra. Además eso, aparte de lo que Totalmente. ya viene, ¿no?, en ese momento con esa persona. No caer en la positividad tóxica, que es eso de, Total. pero no te preocupes, tú sos resiliente, ya vas a estar bien. Me encanta la resiliencia, pero a veces no aplicado así, como lo dije, en forma irónica, es como no respetar, el no entender, no validar la frustración, ¿no? Está bien no estar bien, o sea, no estoy bien y está pidiendo ayuda. Bueno, qué valentía, ¿no? Porque hoy en día la ciencia ha avanzado muchísimo, entonces poder tener una ayuda a tiempo puede ayudar a que las personas atraviesan, no se puede fingir la depresión, por eso es un Claro. tema realmente de, como decía Cristian, de la voluntad. Entonces es muy importante las palabras que nosotros tengamos, ¿no?, para nuestros familiares, para nuestros seres queridos, palabras que sean empáticas, que sean de construir, que sean de generar bueno, un apoyo emocional para que, sumado a la terapia, sumado a la medicación, la persona pueda de a poquito atravesar ese proceso depresivo, ¿no? ¿Y cómo sé? O sea, si estoy viviendo una situación de tristeza, a veces generada por algo particular que ocurrió, puedo estar viviendo un duelo, pero de repente se extiende más de lo que, no sé, de lo que uno cree que se debería extender, o me siento triste de repente, pero ¿hasta dónde voy, no? ¿A quién consulto? ¿Qué hago? O sea, me pregunto algo que de repente se puede estar preguntando quien esté del otro lado, porque hay como distintos niveles, ¿no? En algunos casos será clarísimo, esa persona no puede hacer nada, pero si no, ¿qué hago? ¿A quién recurro? Bueno, a veces en nuestro entorno más inmediato se da muy común, bueno, para quienes trabajamos de esto, que puedes recibir la llamada
de un familiar, o de un amigo, que después uno, bueno, va como construyendo ese motivo de consulta, ¿no? A veces no es literalmente la persona a quien va a llamar, pero por lo pronto en ese entorno más inmediato, que sean amigos, compañeros de trabajo, en la familia, como tú bien me preguntabas hoy, y ciertamente es reconocible, identificable, y otorgarle ese cierto poder de sensibilidad que tienen a veces las personas, de darse cuenta que alguien ahí cercano no están dando bien, ¿no? Entonces, a veces puede resultar un poco más sencillo y simple el acercarse a alguien de lo que a veces creemos que el hecho de pedir ayuda, no sé, bueno, de hecho, están las líneas también de ayuda, es justo mencionarlo, ¿no? Todo como estos programas más gubernamentales hay. Entonces hay toda una serie de canales, a veces que pasa más por romper con ciertos estigmas que hay personales o familiares del arte de pedir ayuda, ¿no? Bien, Alejandro. Sí, totalmente. O sea, uno tiene que... Hay una sintomatología, ¿no? que va más allá de la tristeza. O sea, hay pensamientos, ¿no? Me siento inútil, me siento culpable, no sirvo para nada, todo es negativo. Entonces, todo ese cuadro, por eso la consulta con el psiquiatra puede ser o con un psicólogo puede ser una consulta buenísima para primero hacer el diagnóstico diferencial. ¿Estoy pasando por un duelo? Porque a veces... Hoy en día también nos anestesiamos del dolor, ¿verdad? La sociedad paliativa, la sociedad que nos analgesia del dolor. Entonces, tengo que también saber dar herramientas para atravesar el dolor y saber cuándo esto me sobrepasa. Hay una variable biológica, como lo explicó Cristian, que juega en esta depresión mucho, entonces poder tener el tratamiento adecuado, ¿no? Y consultar, porque eso es muy importante, porque se sale adelante con el tratamiento adecuado con la familia, con el apoyo, pero también cuando uno tiene una experiencia de terapia que te ayuda a transitar ese duelo, pero no patologizar todo antes de que un psiquiatra nos diga si es una depresión, porque a veces nosotros los papás, no lo puedo ver triste, ¿no? Está deprimido, no, espera un poquito, depresión es un diagnóstico de un médico, vamos a ver si capaz que está triste, si la novia lo dejó o el novio está triste, ahora vamos a ver si esa tristeza por estos síntomas que pueden ser no físicos, no cognitivos, conductuales, ya pensamientos negativos, no les voy a hacer, nadie me va a querer, nadie me quiere, bueno, ya ahí hay toda una sintomatología que podría hablar de una depresión y ahí actuar, ¿no? Sí. Sí, interesante, muy bueno, Ale. Ahí también poder mencionar en estos a veces perfiles que puede tener la psicología en sí mismo, por eso tal vez esto de lo que tengamos como un arte de compartir con Alejandro, que de ella cuando ejercía, yo lo seguía de estudiante allá desde hace como 13 años, en estas líneas de logoterapia y psicología existencial, porque no está cargada de un discurso médico patologizante, sino tiene que ver mucho la depresión con el arte de vivir, ¿no? Pero quería hacer una pequeña, un pequeño aporte sobre esta franja etaria de los adolescentes, que no es exclusivamente para ellos esto que voy a aportar, pero que igualmente aplica, ¿verdad? Que tiene que ver también con los perfiles de la psicología, que la psicología tiene un llamado hoy por hoy, me parece, a poder salir de solamente trabajar como una disciplina de análisis, sino que tiene un poco en lo que está haciendo Alejandro, y bueno, como bien mencionó con un colega a través de la física del pensamiento, es algo que nosotros también hacemos, que es un modelo de psicología educativa. Como bien un nutricionista nos puede enseñar a comer, o un economista nos puede enseñar a tener mejores finanzas, un psicólogo también nos puede enseñar a desarrollar habilidades psicológicas o de gestión emocional. La inteligencia emocional de la que hablaba. Exacto, en esta idea, por ejemplo, hay algunos conceptos claves que habla del autoconcepto, la autoimagen y la autoestima, que cuando los empezamos a alfabetizar tempranamente, podemos comprendernos y conocernos un poco más a nosotros. Bien. Porque la idea siempre está siempre puesta afuera, ¿no? Hay esta cuestión que compartimos más existencial, tiene que ver con como una especie de ecuación existencial entre el hacer, el tener y ser, ¿no? Entonces vivimos una cultura que yo tengo que hacer cosas para tener, y si tengo eso, capaz que soy alguien. Pero en principio yo ya soy alguien. Claro. Pero la historia es que de hecho, en estos tantos años de hacer consulta, viene gente diciéndome, che, mirá, tengo esto, tengo una casa, tengo un título, tengo un buen sueldo, tengo familia, tengo. Y en realidad no encuentro el sentido de la vida. Claro. Y capaz que la cultura a veces es tan perversa que el hecho es hacer para ser alguien, y después voy a ver qué es lo que quiero tener.
pero vivimos a veces ciertamente confundidos en esta vorágine de plantear como metas, conseguir cosas, como si acaso yo después que llegue a esa meta y lo logre, capaz Ya que me está. siento feliz, soy alguien y la gente llega Y hasta poder ahí. sumar, Claro. poder Sí. sumar Cristian, la perspectiva de género que nombraste al principio, porque de 100 suicidios, 80 varones. Sí, Total. Entonces, sí. la vara más dura, como dice el dicho, la vara más dura se quiebra más fácil. O sea, si tenemos ese estereotipo, ¿no? De que no pueda, de que hablar de las emociones no es ser frágil, es ser vulnerable, ¿no? Entonces, si tenemos una analfabetización emocional, tenemos que alfabetizarnos para poner en palabras las emociones, ¿no? Poder decir, preciso ayuda, te quiero, te extraño, te necesito, y ese transitar nos va a permitir una mejor salud mental, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con niños, con adolescentes, es muy bueno poder hablar esto para ayudarlos a poder transitar y generar una sociedad más sana, más empática y no estigmatizar a aquella persona que también transita una depresión, ¿no? Que también merecen nuestro apoyo y nuestra ayuda en muchos trabajos, que también a veces esto se sufre mucho, ¿no? Muy Bien. importante poder Sí. psicoeducar. Los invito a una tanda, un pequeño corte y después seguimos hablando. Nombraste algo del suicidio y me gustaría que me contaran ustedes cuánto puede tener que ver la depresión en una decisión como esa. Ya volvemos. Bueno, seguimos en Lado B hablando de depresión. Estamos con los psicólogos o licenciados en psicología y psicólogos clínicos y mucho más, Cristian de los Santos y Alejandro de Barbieri, que nos acompaña por Zoom. Les planteaba antes de la tanda hablar de la depresión como síntoma, como factor que puede llegar al desenlace del suicidio. Nuestro país, y recién hacía referencia al suicidio Alejandro de Barbieri, es un país con tasas altísimas de suicidio. Son más altas que los siniestros de tránsito, que los homicidios. La última cifra oficial que se conoció el año pasado hablaba de 718 personas que habían fallecido o que se habían suicidado, habían llegado a eso, además de los intentos de suicidio, ¿verdad? No se conocen, seguramente en las próximas horas se van a conocer, quizás mañana, lunes o martes, está ahí nomás al llegar las cifras del año pasado, ¿no? Del año 2021. No sabemos cuánto repercutió la pandemia en todo esto, pero siempre, o desde hace muchos años, viene en una tendencia creciente. Siempre que hay una persona que toma la decisión de suicidarse, ¿hay una depresión detrás? No sé si Ale, tú querés comenzar Alejandro, primero, si no, ¿estás ahí? creo que alguien en sus cabales, digámoslo así, en sus cabales me refiero cuando alguien está realmente en una depresión, ciertamente está como perdido en sí mismo, ¿no? A mí me gustan un poco algunas formas que he leído más literarias y no tan con una jerga médica, de entender a veces una depresión en alguna de sus formas, que tiene que ver a veces con la pérdida del sentido de la vida, ¿no? Ese sufrimiento emocional de no encontrarle la vuelta a algo por un largo periodo de tiempo. Nada tan es lineal en los órdenes Claro. de la vida, pero sí que tiene una altísima relación, una íntima relación entre una depresión y un suicidio, ¿no? Como por lo menos para empezar a hablar de algo. Sí. Alejandro, ¿qué opinás? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, evidentemente suicidio y depresión están vinculados, ¿no? Pero a veces lo que solemos decir es que obviamente todo comportamiento suicida está como asociado a una infelicidad profunda, pero no necesariamente un trastorno mental, a no ser que sea algún caso particular. Sí, me explico, que tengamos el diagnóstico, una depresión. Digo porque también estamos haciendo un trabajo de desestigmatizar a ese chico o a ese adulto que hace un intento de suicidio, porque puede ser sobreviviente del intento de suicidio y Claro. puede luego tener una vida sana, me explico. O sea, no porque intentó suicidarse, entonces es un depresivo y lo va a hacer toda la vida, ¿viste? Y de vuelta esos condicionamientos que sí, es una infelicidad profunda, pero tenemos que darle las herramientas, sobre todo para atravesar el malestar. Para decir dos palabras introductorias, la persona que intenta suicidarse busca una solución permanente a un problema que podría ser transitorio. Lo que pasa es que no tiene que ver a veces con las ganas de vivir, sino con las ganas de dejar de sufrir. Por eso la tristeza
es normal, como decíamos hoy. Otra cosa es la desesperanza. No le encuentro sentido a mi vida, decía Cristian, no encuentro sentido al futuro, nadie me quiere, no sirvo para nadie, ¿no? El mundo es negativo. Bueno, toda esa tríada negativa es un elemento. Ahora, si en el camino, por eso el teléfono del 0800, ¿no? Sí. 0767, si Exacto. encuentro último recurso, si encuentro a Cristian que está haciendo un vivo en Instagram, quizás eso, aunque genera una escucha, que obviamente no es una terapia, pero puede ser una escucha que logre postergar, ¿no?, ese impulso de ese adolescente que de repente la novia lo dejó, o el novio lo dejó, o el profesor le puso un 1, o se siente solo, o está sufriendo, ¿verdad?, violencia doméstica o maltrato. Entonces, claro, empieza a crecer la idea de suicidio. Pero si encuentra a alguien que lo ayuda a atravesar el dolor, puede luego quizás ese impulso no lograrse, no llevarse a cabo. Eso es lo que tenemos que trabajar, porque realmente tú decías que capaz que mañana pasado están las cifras. Bueno, vamos a ver cómo salen, pero son cifras que esas 700 muertes más o menos a veces corresponden a 8 a 10 intentos por día. 1 y 2 Claro. suicidios por día, 8 a 10 intentos. Entonces hay una gran crisis de sentido de vida, ¿no? 0800 0767 o asterisco 0767 para Ahí está. comunicarse con la línea de prevención de suicidio, que depende de ACE. Probablemente sean un poquito más elevadas, al menos el diario El País publicó hace algo así como un mes algunos datos que no son oficiales, pero que hablan de 731 personas. Y bueno, vamos más o menos en la línea, ¿no? En esa. Lo que se habla muchas veces es que es prevenible el suicidio, y hablaba Alejandro de eso, de acercarse. Por eso tan importante esta línea de prevención. Eso, si escucho un vivo a un psicólogo que dice algo que quizás me puede rescatar, un familiar, quizás no un familiar, porque también eso genera mucha culpa a veces, ¿no? Pero sí, capaz que esa persona recurre a un vecino, a alguien cercano, o capaz que un compañero de trabajo, nos podemos dar cuenta de que hay una persona que está en una situación distinta. Total. En ese sentido, a mí a veces me gusta darle como la dimensión a veces que uno puede observar de su propia disciplina, ¿no? A veces relacionamos, adicto en sí mismo es lo no dicho, ¿no? Y bueno, el adicto por lo general, en una versión más simplista, la gente lo asocia con consumos, ¿no? Pero de cierta manera creo que todas las personas somos adictas, porque hay muchas cosas no dichas, y en realidad el sufrimiento emocional es lo que yo no pude decir, lo que no estoy pudiendo decir. Entonces, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, ¿cuántas cosas todavía han quedado no dichas? Y bueno, el propio querido viejo Freud, ya hace 120 años, empezó a restituir el poder de la palabra, de lo no dicho, ¿verdad? Para poder sacar, para poder hacer catarsis, porque eso es lo que realmente enferma. Entendemos que la depresión, en definitiva, tiene que ver con un orden de muchas cosas que a veces uno igualmente termina viviendo en su mente, por viejos, a veces digo viejos porque fueron cuestiones de hace mucho tiempo, pero aunque su mente siguen como si fueran ocurrido hace un instante. El inconsciente es atemporal. Eso tiene que ver con esto de la física del pensamiento. ¿Qué es esto, esta Bueno, página web? Gracias por preguntar. De hecho, nuestro primer invitado de lujo de este año fue Alejandro. Públicamente, Ale, nada, gracias por tu luz y bueno, un gran líder, por eso vas logrando lo que lográs. Vamos siguiendo tu obra y mucha gente te sigue y te quiere porque tenés una simpleza para explicar todo esto que es admirable. Y bueno, entonces en esto, la física del pensamiento es una propuesta de psicología en la cual generamos, en este momento lo que estamos haciendo es generar charlas. Nosotros nos denominamos conversatorios, en los cuales siempre está viniendo un invitado para poder conversar sobre alguna temática. Y lo que hacemos es esto, poder conversar, sacarle el estigma, quiero decir. Fue un trabalengua, no lo pude decir. Desistematizar, ¿no? Y bueno, poder hablar entonces de muchos temas que a veces no son de nuestro interés, de nuestro orden y no están tan al alcance. La propuesta es gratuita, es algo de que nosotros queremos darle a la sociedad. Se lleva a cabo en Don Obdulio. Es una muy linda casa, es un almacén audiovisual donde la gente ahí nos abre el espacio para poder desarrollar esto.
tiene la modalidad de ser presencial. Ahí la gente se inscribe por nuestra web, que es lafísicadelpensamiento.com. Y el que no puede llegar presencial lo puede ver por el vivo de Instagram. Bien. Bueno, nos tenemos que despedir. Quiero- Sí, Solo sumar a lo que dijo mi amigo, y gracias, Cristian, sumar el valor de la palabra, ¿no? Para los padres que nos están escuchando. O sea, cuando alguien tiene a alguien que te escucha, o sea, a veces el psicólogo, la magia del psicólogo es escuchar sin juzgar, ¿no? Y eso lo puede hacer un papá, lo puede hacer un profesor, ¿no? Cuando uno tiene esa persona que te escucha sin juzgar, como dice Antonio Machado, la pena compartida es la mitad de la pena. Entonces, cuando uno tiene esa persona que te escucha, bueno, entonces ese adolescente o ese adulto puede transitar el dolor con más recursos para poder aprender también de esa tristeza y poder salir adelante. Así que yo te agradezco esta invitación y compartir con el amigo Cristian y contigo el lado B, porque es muy bueno visibilizar desde los medios qué es la depresión, los teléfonos de ayuda. Siempre es difícil hablar en los minutos, pero creo que estuvo lindísimo todo el espacio que nos brindaron, porque así la gente puede consultar y realmente salir adelante, ¿no? bien. Bueno, yo les agradezco a los dos, a Alejandro de Barbieri, a Cristian de los Santos. Bueno, y nada, recordar las líneas de ayuda 0800-0767, que además de ser prevención del suicidio, también es una escucha, como decía recién Alejandro, que es importante. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Gracias a ustedes. Bueno, nos reencontramos nosotros mañana a las 20 horas en la OE.